Este jueves hemos conocido que el Servicio de Mediación Familiar de Mérida ha atendido a 28 familias en el segundo semestre de 2019. Este servicio, que ofrece la Junta de Extremadura de manera gratuita y que gestiona la ONG Mensajeros de la Paz, prestó atención a 27 mujeres, 24 hombres y 8 menores de edad desde el pasado mes de julio, llegando de 12 poblaciones distintas del área geográfica de la capital extremeña a recibir atención. En este servicio, un profesional trata de dar, junto a los miembros de las familias, una solución a un conflicto que satisfaga a todas las partes implicadas de manera neutral. Los casos más habituales que se tratan son rupturas de parejas, concretamente 11, conflictos conyugales se han tratado 7, conflictos filoparentales 8 y otros 2. Cabe destacar que este servicio, en caso de éxito, evita que los familiares acaben en los juzgados. Por tanto, realiza una labor muy positiva que en un entorno como la familia puede tener diversas derivadas. Este trabajo de mediación, del que antes se encargaban amigos en común o abuelas, ahora son tratados por profesionales que no tienen ninguna conexión emocional con las personas que tienen el conflicto, aportando soluciones que no están influenciadas por hechos o terceros. Por tanto, nos alegra que la Administración pueda cubrir este tema con una ONG que conoce bien el entorno familiar, cuyo presidente es el conocido Padre Ángel, al que habría que erigir un monumento por su dedicación a los demás, en una sociedad que está adocenada por el materialismo y el individualismo. Ojalá que nuestros picoteros no tengan que usar nunca este servicio, pero da tranquilidad saber que funciona. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota, edición número 1083, es jueves. Vamos a hablar de varios temas que saltan hoy a la actualidad en esta jornada con nuestros habituales de este día. Hoy están con nosotros Luis Manuel Tobaja. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Después de la excursión y el periplo que has estado o has tenido fuera de España, bien, ¿no? Conociendo de nuevo Italia, alguna zona nueva, muy bonita, muy bien, no podemos quejarnos. ¿Y los chavales? Bien. Los chavales, la mayoría, bueno, todos se han portado muy bien. Algunos enfermos que los traemos de puro cansancio, yo creo, pero la mayoría muy bien. Muy bien, nos alegra. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, aquí bien, estamos, como dijo aquel, otro jueves más, y a ver qué nos depara este fin de semana, que también es importante, sobre todo en el tema deportivo, tanto con la escuela de fútbol como para lo demás. Esto es importante para nosotros en un par de equipos que estamos ahí manteniendo una situación un poco complicada. Somos capaces de salir de ella, ¿no? De sacarlos, ¿no? Pues que así sea, ojalá que sí sea. También tenemos con nosotros a Javier Segura. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien y contento. Hoy ha sido curioso porque prácticamente la conversación de todo el día ha estado en relación a los beneficios o perjuicios que pudiera causar la subida del salario mínimo interprofesional. La verdad es que ha sido una conversación muy distendida y muy constante con todas las personas que me he ido encontrando. Evidentemente la mayoría eran trabajadoras y por tanto se sentían pues beneficiadas en mayor o menor medida. Y después porque además hemos conocido que prácticamente 6 de cada 10 de las personas que van a percibir esa mejora realmente van a ser mujeres, ¿no? Que bueno, pues esa desigualdad salarial de la que tantas veces se ha hablado, bueno, pues se pueden beneficiar, ¿no? Yo no tengo mucho contacto con el mundo empresarial, no sé realmente lo que opinarán, porque me imagino que puede que tengan una versión distinta, no sé si en contra, pero al menos distinta que puedan tenerla. Pero lo que es la sensación general de la mayoría de las personas con las que me he encontrado ha sido positiva. Por cierto, sobre la editorial, ¿tú conocías este servicio? Que está sí. En marcha desde 2017, hace muy poquito tiempo. Tuve, bueno, de un poquito antes, porque el 2017 fue cuando Mensajeros de la Paz lo asumió, son licitaciones. Con anterioridad a Mensajeros, la entidad en la que lo estuvo llevando fue Fundación Atenea, que es en la que trabajo, y a mí me tocó la coordinación. Desde que se arrancó el servicio de mediación aquí en... O sea, que lleva más tiempo. En Mérida, sí, lleva desde el 2014, lleva funcionando. Y todos los beneficios los has comentado, realmente se trata de no tener que llegar a una situación en la que las decisiones del futuro de rupturas de pareja o en relación a relaciones hijos y progenitores, pues que no la tenga que decir un juez,
sino que sean realmente las partes involucradas las que, poniendo lo mejor de sí mismas, pues sean capaces de llegar a un acuerdo y mantenerlos. Y si ese acuerdo pasa por una ruptura, bueno, pues esos acuerdos al final se elevan a juzgado, pero el propio juez, pues si los estima que son equitativos para las partes, pues los valida. Es un ahorro significativo para la familia, es un ahorro significativo en lo que es la carga administrativa en justicia y es una ventaja, desde mi punto de vista, para las personas que participan en ella. Lo importante es que se sigan animando y que cualquier situación de litigio se pueda llevar ahí al servicio de mediación, que hace una labor importante. Un ahorro, por tanto, también emocional, ¿no?, para las partes. Totalmente, totalmente. Para los pequeños, para los niños, creo que que no haya ese controlamiento, esa bronca diaria o esa bronca fuerte, tanto los juzgados. Yo lo vivo en la escuela de fútbol, hay matrimonios separados y ha habido casos un poco complicados a la hora de quién paga la cuota o no paga la cuota del niño, y hay momentos difíciles. Siempre que se busque, creo yo, la generosidad, partiendo de que el niño no sufra, los padres deben de llegar a un acuerdo y no deben hacer sufrir a sus hijos, creo yo. Ese debería ser el objetivo. Una de las cosas buenas que tiene el servicio de mediación es que con menores a partir de los 14 años, el propio menor puede expresar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, cuáles son sus disgustos en relación a sus propios progenitores, en condiciones de igualdad. Es decir, esa autoridad paterna respecto del hijo, tú haces lo que yo te diga, o esto es así porque yo lo digo, ahí se rompe, porque el propio menor toma una voz propia en defensa, pues, de lo que son sus posiciones, y en ese encuentro, esa gestión emocional es muy muy importante y tiene muy buenos resultados. Nos alegra, mira, si lo sé, te llamo para hacer la editorial antes. No, pero ha estado muy bien. ¿Tú qué opinas de esto, Luisma? Sobre todo por el coste emocional de la propia pareja y de los niños. Es una labor encomiable. Y luego, por otra parte, yo creo que todo lo que sea sacar, ahora que está de moda lo de desjudicializar, pues en este caso en concreto desjudicializarlo es un tanto a favor, sobre todo porque ahorra un montón de sufrimiento, de trabas, también económicamente supone un sobrecoste, y la pena es que, por desgracia, haya que ir a servicio. Lo deseable sería que no tuviésemos que llegar a esas circunstancias. De todas maneras, normalmente en las separaciones, cuando dos personas se han querido, se aplica lo que yo llamo el principio de suspensión de la racionalidad, y entonces a veces todo se complica mucho más de lo que debería de complicarse. Ciertamente. Parece físico, dice el principio de la suspensión de la racionalidad y de la precipitación de las emociones, ¿no? Sería sí, el completo, ¿no? Sí, se abandona un poco. Además, personas que normalmente son muy razonables, personas que en su ámbito profesional o laboral o con los amigos son encantadoras incluso, y llega justo en ese trance y se convierten en irracionales. Claro. Tanto por un lado como por el otro, lo cual se entiende desde cierto punto de vista, pero bueno, es penoso. Sí, hasta que se llega a utilizar al niño o a la niña. Exacto. En contra del... Exactamente. Y ese es que nunca entenderé yo eso. Se dice como arma arrojadiza, se dice a los niños, eso sí que es lastimoso. En fin, bueno, todos tenéis coches, ¿no? Creo, y sois conductores, ¿no? Sí. Bueno, pues atención, porque puede llegar Mérida Central. Y es que la capital extremeña estará obligada a implantar una zona de bajas emisiones de vehículos en su casco histórico, al estilo de Madrid Central, si el Gobierno central logra aprobar en el Congreso dentro de 3 meses un proyecto de ley sobre cambio climático que obliga a adoptarlo a las ciudades de más de 50.000 habitantes, con lo que Mérida entraría en ese rango. El Ejecutivo de Pedro Sánchez enviará al Parlamento antes de 100 días este proyecto, que se encuadra dentro de las actuaciones que se contemplan en la Declaración de Emergencia Climática aprobada este martes por el Consejo de Ministros, para que España cumpla su objetivo de ser neutro en carbono en el año
2050, es decir, no emitir más CO2 del que sea capaz de absorber. De esta manera se limitaría el acceso de los vehículos más contaminantes al centro de la capital extremeña para crear una zona de bajas emisiones. En declaraciones a Televisión Extremeña, la portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, ha señalado que este objetivo ya se había fijado en su programa electoral cuando se hablaba de hacer una plataforma única en varias vías del centro y la limitación de acceso. Yáñez también ha apuntado que el consistorio lleva trabajando desde hace tiempo para reducir las emisiones de CO2 en la ciudad a través de medidas fiscales como incentivar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos y exonerarlas de impuestos y tasas. La portavoz también ha anunciado que el consistorio ha recibido una subvención para actualizar los puntos de recarga eléctrico para este tipo de vehículos, que entraría también dentro de este paquete de medidas. La duda que a mí me asalta, y no sé si vosotros la compartís o no, es que afortunadamente Extremadura somos de las comunidades que absorbemos la cuota de CO2 que otras comunidades se pasan, es decir, que somos niveladoras en el conjunto estatal, en el conjunto nacional. Es decir, que aquí el aire es más limpio que en otras comunidades autónomas. Sí, si al final se determina, ese factor o no podrá influir también en la aplicación de este tipo de medidas como Madrid Central. Javier. Pues que lo pongan en práctica, que lo pongan en práctica y que lo pongan en práctica cuanto antes. Yo creo que no debe de haber ninguna persona a priori negada a que se aplique una medida de mejorar aún más la calidad del aire y evitar la contaminación. ¿Quiénes se pueden ver perjudicados? Pues evidentemente los servicios públicos, los servicios de transportes o de mensajería, las furgonetas de reparto, etcétera. Pero bueno, pues ahí también habrá que hacer un esfuerzo por renovar su parque o buscar pues lo que son al final lo que se están haciendo en otras localidades, que es en las zonas perimetrales crear una especie de muelles lanzaderas. Ahí se hace un traslado de cargas a vehículos eléctricos que son al final los que acceden a las zonas centrales, ¿no? O sea que no creo que debamos demostrar ningún tipo de inconvenientes. Nuestro centro histórico además es un centro que son calles estrechas, que en plataforma única se hacen incluso mucho más disfrutables, mucho más paseables y no nos debe, incluso a los que vivimos en las zonas más alejadas del centro, no nos debe de venir mal. Tenemos espacio suficiente como para hacer aparcamientos próximos, tenemos herramientas para poder hacer accesibilidad, ¿no? Yo ahí lo único que, fíjate, tú has comentado, es verdad que Extremadura en ese sentido es de las comunidades autónomas que menos contamina, compensa esa balanza de contaminación que tiene España respecto a otras zonas que sí son más contaminantes, pero ¿sabe cuánto ingresa Extremadura por ese beneficio? 0 euros. Cuando hablamos precisamente de hacer una reforma fiscal y cuando hablamos de una economía verde, lo que estamos hablando es de que efectivamente aquellas comunidades o aquellos territorios que emiten energías limpias o que absorben la contaminación de otros, por decirlo de alguna manera, tengan algún tipo de compensación económica. Y estamos hablando de muchos miles de millones de euros que no están llegando a territorios que, como Extremadura, se podrían beneficiar de esa tasa ecológica o de esa nueva fiscalidad verde que es la que habría que crear. Claro, al final ahí es una historia de poderosos. Los poderosos, dicho sea de paso, los más contaminantes, son los que menos interés tienen en que se haga esa reforma. Y los pobrecitos, pues somos otra vez Extremadura. Ciertamente, por cierto, hay países, mejor dicho, ciudades donde son mucho más restrictivos. Hace 24 horas hemos conocido que Berlín ha determinado ya que va a prohibir la circulación en toda la ciudad de vehículos de combustión en 2030, en un horizonte de 10 años, que es muy poquito tiempo ya. A ver, Miguel Ángel. Bienvenido a lo que llevamos mucho diciendo hace muchos años, ¿no? Estamos en la línea esta de la ecología, la sostenibilidad del sistema y... Hombre, yo para Mérida lo veo encantado. Es más, presidente, tú has estado en Italia y yo ayer tuve aquí un proveedor italiano y anoche lo pasé por el centro de Mérida. Estos son de Rimini, de la playa, ¿no? Y nos decían Mérida, estuvimos viendo, y él la plataforma única, estuvimos por el templo Diana, bueno, enseñé todo el centro, ¿no? Y fueron encantados. Y es lo que vamos, es decir, todo ese tipo hay que protegerlo de alguna forma. Yo es que creo que ya nosotros llevamos nuestro programa electoral hace ya, con Feliciano, me lo pueden
para el alcalde de candidato, ya había la idea esa de lo que tú has dicho, de esa lanzadera de autobuses, es decir, un sitio en Mérida que la gente fuera a aparcar, no sé, al polígono, y allí una serie de autobuses que trajeran a la gente al centro, ¿no? Yo lo veo maravilloso, y si se lleva a cabo sería ideal, porque aunque sea una ciudad pequeña, queramos o no queramos, todo este tipo hay días que transitar por la calle Almendralejo o la calle Marqués de Pinal es increíble la cantidad. Un tormento. Y de vehículos que se mueven, para ser la ciudad que somos, ¿no? Y todo este tipo de actuaciones yo las apoyo y sí, encantado que cuanto antes mejor, sin lugar a dudas. Luisma, ¿tú qué opinas? A eso además se le une el problema de la carencia de aparcamiento, que lo que hacen es multiplicar el consumo de gasolina, porque la gente está dando vueltas alrededor de la manzana central hasta que encuentre uno. Yo iría mucho más allá, yo soy partidario incluso de peatonalizar todo en centro. De hecho, me llamó mucho la atención, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, que está todo en centro peatonalizado y era una ciudad encantadora para poder pasear, y mucho más encanto tiene Mérida que Santa Cruz de Tenerife. Yo sería partidario incluso de toda la parte central, peatonalizarla, y que los emeritenses nos vayamos acostumbrando a aparcar el vehículo donde corresponda, que la verdad es que sí que tenemos muchos aparcamientos alrededor de la almendra central y eso sí que elimina contaminación. Sí, simplemente restringir, lo único que hace es mueve la contaminación de un lugar a otro, y tenemos que recordar que la contaminación no son efectos locales. Es decir, cuando yo enciendo mi vehículo, da igual que lo haga en mi casa, que lo haga en el centro, que lo haga en el polígono. Si es que voy a contaminar lo mismo, y el aire ya se encargará de mover la contaminación hacia un lugar o hacia otro. Lo que hay que insistir es que dejemos los vehículos, que utilicemos más en transporte público, en la medida de lo posible. Si pudiese ser eléctrico, pues muchísimo mejor, y además hacer la ciudad no solamente más cómoda, más agradable y más limpia. Hablando de Italia, yo recuerdo sobre todo el Coliseo y también la plaza de San Pedro en el Vaticano, con un antes y un después. Hace 6 años el Coliseo era color marrón, y ahora, después de la limpieza, es blanco, lo cual es casi asombroso, y el Vaticano lo mismo. Y ahí en Italia están haciendo el esfuerzo ahora de limpiar los monumentos y de intentar reducir en la medida de lo posible el uso de vehículos, que es una locura, porque además Italia tiene muchas ciudades con... Yo te iba a decir, que el tráfico en Roma es una locura absoluta. Es una locura absoluta. Lo que no sé es cómo no suceden más accidentes. Pero Florencia, Turín, Roma menos, tienen muchas zonas restringidas. En Florencia no puedes entrar con el coche. En Venecia, vamos, es imposible, de hecho físicamente es imposible entrar. Turín tiene muchas zonas del centro que son semi-peatonales. Es muy curioso porque es peatonal en una dirección, y en la dirección perpendicular pueden pasar los coches, un poquito raros y peligrosos si no lo saben. Pero sí es cierto que van restringiendo y no pasa nada. Hacen la ciudad más amable para el peatón y vamos eliminando carga de CO2. Que además, ahí tienes razón, Miguel Ángel, la carga de CO2, las emisiones de CO2 se cuentan en un único saco para toda España. Entonces, ahí es cierto que lo que nosotros no emitimos ya se ocupan otros de emitir, siempre que no se llegue al límite por país, y de hecho hay una compraventa bastante seria de derechos de emisiones. Claro, por eso digo que depende de dónde se ponga la tasa de bajas emisiones, porque lo mismo nosotros estamos por debajo, claro, ya, sí, sin hacer absolutamente nada. Sin duda. Pero sería bueno también yo creo que también, aparte de ir preparando la población de que va a llegar, porque esto ya es imparable. Es decir, Afortunadamente es imparable. El tema de la lo educación único que ahora, el tema de... esperemos que la tecnología se ponga a un precio asequible para que el vehículo eléctrico sea una realidad antes que tarde. No, pero yo iba más, a esa pedagogía de que nos enseñen y nos indiquen. Es que en Mérida no es tan lejos ir andando al centro, no es que no es, digamos que somos la ciudad, vamos a venir desde el polígono, pero por ejemplo de la Antigua, de San Bartolomé, de esa zona así, es que va la gente con el coche hasta Marqués de Pinares, vive en San Bartolomé, por ejemplo, ¿no? Y esa pedagogía al emeritense también es buena, que se vaya dando, y que va a llegar, porque es verdad, y que nos vayamos acostumbrando a que
ir al centro de Mérida tiene que ser un placer pasear y no tiene por qué ser siempre con el coche hasta la puerta del bar donde voy a tomar la cerveza, por ejemplo, ¿no? Una cosa que creo que también el ayuntamiento se tendría que ir también mentalizando a la gente. Hay una carencia importante que es el uso de vehículos como la bicicleta o los patines, y en Mérida es casi imposible llegar desde un punto hasta otro en bicicleta sin jugarte la vida. También. Es verdad que tenemos como medio kilómetro, kilómetro y medio de carril bici, pero mueren en ningún sitio y salen de ningún sitio. Entonces realmente no se hace cómodo. A lo mejor sería una idea para ir pensando. Vamos a conseguir que en centro, especialmente en centro, se vea comunicado con las barriadas, por ejemplo, con carriles bici, que no sería tan difícil, ¿eh? Yo de todas maneras creo que nosotros conoceremos la calle Almendralejo totalmente sin vehículos, totalmente peatonal, o con acceso restringido a vehículos, y la calle Félix Valderillo la conoceremos paseable. Y el Arco de Trajano sin coche. Espero, y el Arco de Trajano sin coche. Mira que a mí me gusta pasar mucho por debajo del Arco de Trajano, aun con coche, pero sin coche sería ideal. Lo conoceremos, ¿eh? Cuando Aquí hemos se cerró propuesto la en varias... Plaza de España, Ah, claro, ¿te acuerdas? todos Sí, dijimos, sí. Dios, ¿cómo se va a cerrar la Plaza de España en tráfico? Fantástico. No pasa solamente absolutamente hemos nada, mejorado ¿no? muchísimo. Claro. De alguna forma había que recuperar aquel servicio de bicicletas que se Público. pusieron en 3 o 4 sitios de Mérida, no sé por qué no funcionó. No entiendo por qué no funciona en Extremadura. Sin embargo, en Sevilla funciona perfectamente, Desde en el punto de Madrid vista funciona muy bien. municipal, de alguna forma había que hacer algo porque yo me acuerdo que, bueno, en la sala rotonda del Padre Parenó había ahí una parca de bicicletas, además, y al principio parecía que era difícil ver bicicletas aparcadas, pero luego ha desaparecido de una forma tan... Ahora hay una versión 2.0 mucho más moderna que tienen las bicicletas un GPS y se cogen por una aplicación en el móvil. Tú te suscribes y No hay que ir a ninguna paseo. no tienes que ir a ningún sitio. Es más, tú acabas tu tiempo o acabas tu trayecto y dejas la bici o el patín donde sea, en cualquier lugar, que eso también hay que arreglarlo, ¿no? Pero en cualquier lugar. En Madrid, por ejemplo, ya está en funcionamiento y te encuentras en cualquier lugar de la calle una bicicleta, está ahí, están localizadas por GPS, y ahora que yo la necesito, entro en la aplicación, veo cuál es la que está más cercana, la activo con un PIN y me la llevo donde me haga falta. Hay ahora incluso servicios de Uber de bicicleta. Uber de bicicleta, lo he visto en Roma esta semana Pero pasada. sin conductor, supongo. Sin conductor, ¿no? Claro. Es lo mismo, deja la bicicleta donde sea, la coges con la aplicación del móvil, estás identificado y la puedes coger y dejar en cualquier lugar. Bueno, en Madrid ya funciona también con el coche eléctrico, con coches pequeñitos eléctricos que hacen la misma función. El último que coja la bicicleta por la noche la te lleva a un sitio, o la deja donde quiera. En la puerta de su casa. En la puerta de su casa. Y si yo llego a primera hora de la mañana y la veo ahí, la quiero coger, la utilizo. En otras Está, ciudades si está funciona la así. bicicleta allí, ¿no? Si no, si la bicicleta está... En otras funciones de Europa, sí. Y ves bicicletas y patines en los portales fuera, ahí como si estuvieran abandonados, pero no están abandonados. Es cierto, lo he visto. Bueno, vamos a irnos ahora a Madrid porque Mérida ha experimentado un destacado incremento de turistas en el último lustro. Así lo ha dicho el alcalde Antonio Rodríguez Osuna en la presentación de la oferta turística de la capital extremeña en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Mérida ha tenido su protagonismo en el stand de la Junta de Extremadura en IFEMA, con la presentación de su paquete turístico y de las ofertas y publicaciones que presentan en esta edición y que le presentamos hace un par de días aquí en este mismo programa. El objetivo de turismo de la ciudad es mantener su posicionamiento como motor turístico de la región. Para ello se han desglosado las cifras de turismo de los eventos organizados, como el Festival Internacional de Teatro Clásico, que en 2019 tuvo 182.000 espectadores, el Carnaval Romano de Mérida, del que se ha dicho que es el carnaval extremeño que recibe más turistas de la región, con más de 10.000 visitas a monumentos durante esos 4 días, Emerita Lúdica, que consiguió que participaran cerca de 50.000 personas en su última edición, y el Stone Music Festival, que en las 4 ediciones programadas hasta ahora suman 163.000 espectadores, con público procedentes de hasta 35 nacionalidades. Hoy, por cierto, también en ese mismo espacio, en Fitur, ha sido presentado el cierre del cartel del Stone para este año 2020. Será Julio Iglesias el 28 de agosto, va a actuar. Yo no sé ya cuántas veces ha venido al Teatro Romano. Yo le vi en una, sé que ha venido otra después, y bueno, por lo menos 2 mínimas seguro.
pero seguro que más. ¿Cantará con micro o sin micro? Porque es importante saberlo. Ya está mayor, ¿eh? Ya está mayor. No sé, está muy bien. A ver, venga, Luisma, tú... Hombre, lo va a llenar, ¿eh? Lo va a llenar. No, seguro. Se agotarán las entradas en media hora, seguro. O sea, yo fui, creo que fue en el año 2001, 2002, que anunció su última gira, y hace 18 años de eso, y sigue cantando. Claro. Luisma. A cantantes como Julio Iglesias y otros que no voy a mencionar, la verdad es que casi necesita muy poquita voz, porque todo el espectáculo que llevan alrededor les ayuda, les ampara, y cuando falta la voz, pues ya hay otras técnicas. Yo lo decía porque siempre estamos acostumbrados a ver a Julio con el micro en una mano y la otra metida en la chaqueta. Entonces, si le quitas la mano del micro, ¿qué hace con la otra? Va a aparecer Napoleón, ¿no? O sea, yo por eso lo decía. Pero bueno, será un espectáculo fantástico, segurísimo. En ese concierto recuerdo yo que además sí que cumpliría con los requisitos de sonido del que ha sido tan polémico y del que se ha hablado tanto en esta semana del Teatro Romano, porque falló mucho el sonido. No sé si fue el mismo concierto que tú fuiste, Miguel Ángel, pero es que había que afinar mucho el oído para poder escucharlo. Un momento no se escuchaba, sí. Sí, bueno, el equipo de sonido fue un fiasco, totalmente. Bueno, respecto al turismo, ¿qué os parecen los datos y cómo se presenta Mérida en Fitur? Pues de nuevo, fantástico, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, que Mérida tiene que seguir sacando todo lo posible de los recursos que tenemos, y nuestros mejores recursos son el turismo. Como hemos dicho otras veces, pues insistir en que todavía quedan filones y cosas por hacer, el intentar conseguir congresos que llenen nuestra sala de congresos en Mérida. Yo echo de menos mucho que la orquesta de Extremadura pues no tenga a bien visitarnos con la frecuencia que lo hace a otras capitales y ciudades de Extremadura, en seguir pensando que tenemos que promocionar nuestra ciudad y que necesitamos también la ayuda de la Junta de Extremadura, porque luego ven los datos y a veces paradójicamente resulta que Mérida, que sin duda es la ciudad más turística de Extremadura, pues se ve superada, no se sabe muy bien cómo, en número de visitas por Badajoz o Cáceres, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí pues que se sepa hacer también, que no solo es Mérida que Mérida es la capital de todos los extremeños, y que somos parte de una comunidad que cuando se vende Mérida se vende Extremadura, no solamente nos vendemos a nosotros mismos. Y eso por un lado, y luego por otro lado, como se decía hace muchísimo tiempo, que todo el dinero que está revirtiendo vía turismo en Mérida, pues que también seamos capaces de invertirlo adecuadamente, diversificando nuestras empresas, diversificando nuestra producción, de manera que todo no quede otra vez en turismo, que te puedes encontrar con un mal año, pues bien por el clima o bien porque ocurra internacionalmente Dios sabe qué cosa, y que nos veamos con pues mermado nuestra fuente de ingresos, ¿no? Entonces que también desde las instancias que les correspondan, pues que ese dinero que está llegando a la ciudad, pues que sepamos invertirla convenientemente. Miguel Ángel. Pues todo tipo de noticias son buenas, ¿no? Y para Mérida, para el meritense y para... Yo siempre que... Fijaros si tuviéramos un tren en condiciones, que no sé si en Fitur se habrá aprovechado la feria también para pegar a un golpe, porque sería importantísimo que Mérida tuviera más visitantes, seguro con un tren en condiciones que llegara, venía mucha gente, porque yo conozco gente que podía venir y no vienen porque con coche no quieren venir porque está lejos, y con autobús son muchas horas, y hay una serie de cuestiones que pueden ser más positivas. Yo lo veo bien. Hombre, siempre que repercuta bien en el empleo en Mérida también, a nivel de... lo hemos hablado varias veces aquí ya, de hostelería, de camareros, gente que creemos que sigue está siendo tan provechoso que ese tipo de empleados y trabajadores también vean su digamos, forma de trabajar y su sueldo y su solución a sus problemas, porque lo digo muchas veces, y aunque no lo creáis, es verdad, sigo hablando con gente que no están cobrando, si hablamos de beneficios para Mérida, y hay restaurantes y hoteles que no,
O no pagan las horas cuando hay que pagarlas y no pagan los sueldos cuando hay que pagar. Eso es así de claro. Y que hay que decirlo porque todo es muy bueno, pero bueno, que repercuta algo también a la masa social y a la masa laboral de ese tipo de empleados. Yo entiendo que hay un par, que creo que lo hemos contado varias veces, el tema que había que darle, aparte en Fitur, darle, no sé si, no he ido nunca y no sé cómo se planteará este tipo de presentaciones, pero el tema de lo hemos hablado aquí, del Palacio de Congreso, creo que había que darle más movimiento, y de IFEME. Son dos instalaciones que están muy bien preparadas, en muy buenos sitios, con aparcamiento, y que hay que meterlos en este tipo de paquetes de información, creo yo, porque bueno, aquí nos dicen nosotros que cualquier asociación nacional monte un congreso en Mérida, ¿por qué no? O tiene que salir siempre de Mérida o de Extremadura, pues salir de otro sitio, que vengan aquí, que ha habido varios, porque podrían venir más congresos. Yo estaba, por ejemplo, hace cuestión de unos meses en Osuna, en unas convenciones con el tema de cooperativas. Congresos nacionales que no se han celebrado en el Palacio de Congresos, sino que se han celebrado en el Centro Cultural de Casaba porque querían estar en el centro de la ciudad. Pues Curiosamente. Yo estaba hace poco, unos meses, en Osuna, en unas convenciones sobre el tema de cooperativas, y hay que ver cómo venden ellos su pueblo, es impresionante. Es decir, que conforme llegas al sitio, te reciben con granados del pueblo, te invitan a la copita de vino de la zona. Es decir, ¿cómo ves al de Osuna cómo vende su pueblo y vende su digamos, desde su ancestro, lo que han hecho, su historia? Pues eso, yo sé que en Mérida se hace, pero a lo mejor hay una serie de cuestiones que yo creo que Mérida tiene una cosa muy importante, desde mi punto de vista, a nivel, lo digo porque lo veo por ahí, ¿no? A nivel de que la gente sabe que es la capital de Extremadura, pero no la defienden como ella. No sé, vemos a Mérida como es nuestra capital, pero... Pero te refieres fuera de Mérida. Sí, en Extremadura. Eso se parece, porque hablaba muchas veces, por ejemplo, el Día de Extremadura. Es la capital de Mérida, y ¿quién mira el Día de Extremadura? Mérida. Y hay este tipo de cuestiones. Yo creo que Fitur debía, Mérida, el ayuntamiento debía dar una serie de avisos, de señales de que somos, como somos, aunque estén dando, que lo hemos ya dicho al principio que no he ido y no serán, que no lo sé, lo pregunto porque no, pero creo que debemos de dar un poco más el tema del carnaval. Otro año el concurso de carnaval es más importante de Extremadura, con más participantes que Badajoz. Y ya digo, yo no soy muy localista, muchas cosas lo he hecho muchas veces aquí, pero este tipo de cosas hay que decirlas, ¿no? Y este año viene un coro de Cádiz, ¿no? Viene uno de Sevilla y viene uno de Cádiz, sí. Bueno, eso hay que venderlo. Fíjate que yo hay... A ver, qué bueno, ¿no?, que podamos ir a Fitur y que en el stand de Extremadura se pueda hablar de Mérida y se puedan ofrecer atractivos turísticos más allá del Festival Internacional o del conjunto arqueológico. Qué bueno, dos veces bueno, que de lo que estamos hablando es de promocionar la Semana Santa, el Carnaval, que son, y el Emérita Lúdita, que son en 3 momentos del año que estaban vacíos hace unos años desde el punto de vista atractivos culturales o turísticos, pero además qué bueno porque eso nace de la propia inquietud cultural de la propia población emeritense. Yo siempre he dicho de que Mérida tiene un activo en la cultura, en el teatro, en la cerámica, en la música, en actividades lúdicas. Tenemos un activo que ya quisieran muchas ciudades de 50.000 habitantes tener esa importancia que toma aquí en Mérida. Y qué bueno que empezamos a encontrar espacios donde esto se puede poner de manifiesto, y lo mejor con la propia identidad, no con algo traído de fuera o no replicado, sino algo con propia identidad, con sellos de distinción propiamente de Mérida. Porque eso es lo que hace que la ciudad desde el punto de vista cultural esté viva, y es lo que permitirá que la propia ciudad pueda innovar. Me explico. El conjunto arqueológico es el que es, se podrá seguir descubriendo, se podrá reparar, pero ahí no hay mucha más innovación. Ahora, donde sí puedes innovar es en la expresión teatral, porque el teatro está en continua innovación, en la música, porque está en continua innovación, en actividades de ocio de calle, porque eso está en continua evolución. Al final es donde hace que haya una apetencia también de volver, porque voy a ver lo de siempre, pero voy a volver a ver elementos nuevos. Esto a mí es lo que desde luego me parece mucho más importante. Sigo echando en falta, pues lo acaba de comentar Miguel Ángel, creo que habría que aumentar
las atracciones para, en este caso, IFEME, porque es una instalación municipal que se puede sacarle mucho más rendimiento. Y después, yo personalmente también he hecho en falta el hacer una apuesta fuerte por actividades de carácter deportivo para el gran público. Y yo creo que eso sería ya completar un paquete turístico apasionante para nuestra ciudad, para los que vivimos en ella y para los que nos puedan visitar. La carrera esta de la Farinato tiene una incidencia en el número de visitantes en Mérida tremenda, y no sé si vamos ya por la tercera o por la cuarta edición, y es un ejemplo claro, ¿no? Igual que la Milla Romana o alguna otra, pero es verdad que sí que ahí hay una un territorio, una beta bastante claro, interesante, porque bueno, yo me imagino que yo tengo compañeros que prácticamente cada mes van a hacer una maratón, unas veces a Sevilla, Madrid, Granada, y hay un gran turismo. No es turismo exactamente, pero bueno, llamámosle turismo, turismo deportivo, al final. Deportivo, además, sí, porque vas a hacer tu carrera o la prueba que sea, y obviamente pues luego pues comes, te quedas, ves la ciudad, disfrutas de ella, a lo mejor pasas una noche y luego vuelves, ¿no? Y ahí hay mucho. Y luego, por otra parte, también el tema del turismo de senderismo, que también tiene mucho tirón, que hay muchas personas de prácticamente toda España, pues que un viernes se cogen la mochila, se la echan al hombro y se hacen unos cuantos kilómetros, y el paraje que rodea Mérida yo creo que es lo suficientemente interesante como para que se pueda hacer y se pueda revitalizar. Y la pena ahí es que tenemos rutas que no están señaladas, que no están del todo bien cubiertas, en temas, por ejemplo, del camino de Santiago, que hay zonas. Es cierto que justo antes y después de Mérida estamos muy bien cuidados gracias a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, pero hay unos poquitos kilómetros más allá, llegando a Cáceres, la ruta ya se pierde, entonces tiene que haber una continuidad. Yo creo que hay todavía muchas cosas que se pueden hacer, que pueden atraer visitantes a Mérida y que pueden hacer que disfruten no solo de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y arte, sino también de otro tipo de cosas que tenemos, de nuestras riquezas naturales en este caso. Bueno, pues que esperemos que así sea también. Vamos a hablar ahora de algo un poquito más árido. En el terreno político, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, está determinado a promover una revisión de los delitos de rebelión y de sedición con el fin, dice, de que se ajusten mejor a la realidad actual, si bien aún no ha definido el alcance de esta reforma, que afrontará en cualquier caso con el deseo de concitar un amplio consenso en el Parlamento. Fuentes del Ejecutivo explican que aún no está decidido si la propuesta de la reforma del Código Penal partiría del Gobierno con la presentación de un proyecto de ley o del Grupo Socialista con una proposición de ley. Esta segunda opción permitiría a Unidas Podemos presentar su propia propuesta. Si esta fuera finalmente la vía para abrir el debate sobre la reforma del Código Penal, la propuesta socialista se ajustaría a su programa electoral, pero sería sensible a las posiciones del resto de los grupos con los que aspiraría a llegar a un acuerdo. Un anuncio que ha hecho encender las alarmas en la oposición ante las sospechas de que Pedro Sánchez pueda proponer una reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición. Partido Popular, Ciudadanos y Vox ya hablan de un pago de Sánchez a los independentistas y de un indulto encubierto. Esta reforma del Código Penal requiere mayoría absoluta, es decir, el PSOE y Unidas Podemos no necesitarían ni a PP, ni a Ciudadanos, ni a Vox, los tres partidos que hoy hablan de una rebaja a las penas de los independentistas condenados por la puerta de atrás. Miguel Ángel, por cierto, hoy el Supremo ha inhabilitado, le ha quitado el escaño a Torra. Estás más cansado de todo esto, siempre igual. Yo digo, dejar trabajar al gobierno. ¿Sí? Ayer tú lo has dicho, lo del salario mínimo, lo han firmado la patronal y los sindicatos con la ministra nueva de Trabajo. Y si va a caer el mundo, esto era la apocalipsis. Vamos a dejar trabajar, yo no entiendo. Yo como esto de parto de la base, lo digo siempre, no soy independentista, pero creo que
este tipo de cuestiones hay que arreglarlo en política, y hablando de política, y sentándose a hablar y debatir. Y ahora mismo, no sé si habéis visto la noticia creo que Rufián tiene un programa de televisión en YouTube, ¿no? Y ha entrevistado esta semana al que era del PP, al Biol. No sé si habéis visto, le han caído palos por todos lados, hasta dentro de Esquerra Republicana. Y Rufián ha dicho, pero qué malo es que hablemos en un programa sin preguntas y sin un cierre digamos, un guión, entre dos personas que políticamente somos antípodas. Qué malo es. Entonces, yo este tipo de cuestiones, no es que ahora criticar y hablar, yo está claro que la política cambia mucho, que la transacción del 78, yo ya no lo llamo transición, lo llamo transacción. La transacción del 78 ya ha pasado, está bien. Vamos ahí, estamos en el 2020, ¿no? Vamos a hablar de política, vamos a sentarnos, vamos a debatir. Yo no creo que haya que perseguir a la gente por querer votar, lo digo sinceramente. Y luego no mandemos siempre el tema a los... Es que los canales se llevan más o se van a llevar más, que no, vamos a debatir, vamos a sentarnos, vamos a llegar a unos acuerdos y que, hombre, este sufrimiento constante y diario, cualquier cosa que sale con referencia a que se intente hablar con los catalanes o con los vascos o con los independentistas o golpistas o terroristas. Creo que ha llegado el momento de que, porque siempre es igual, cuando llega un gobierno al poder y empieza a gobernar, no doy cuenta que sea de la índole que sea y del significado político que tenga o la sensibilidad política que tenga ese gobierno. Cuando empieza la gente, la dinámica de pasar los días, parece que va calmando la cosa, vamos a pasar que menos que 100 días que demuestren que... Porque esto, claro, lo de Vox ya es, para mí, ya la esquizofrenia, sinceramente, porque no hay una semana que no sacan algo que estén consiguiendo lo que ellos quieren, que sale de ellos, no doy cuenta. Con el PIN parental, con lo esto, con lo otro. Yo es que como no le di tanto juego al tema, para mí sinceramente creo que ha llegado el momento que en España se debata de política, se sienten a hablar los políticos en una mesa y se soluciona un problema. Yo esto no lo veo ni mal ni bien, sino que creo que es la normalidad de un país democrático. Javier. Pero no lo es. Debería de ser lo normal, pero no lo es. Y seamos sensatos, es decir, si esto cayera sobre seco, pues todavía uno lo puede ver desde esa perspectiva de promover el diálogo, actualizar leyes, el tratar de hacer una revisión profunda pues de por dónde van las cosas, pero es que está lloviendo sobre mojado. Es que lo último que hemos tenido han sido situaciones muy tensas, porque por un lado desde el gobierno se mandó a la justicia a que aclarara los términos de lo que estaban haciendo el gobierno de Cataluña, porque encima ha habido una sentencia del Tribunal Supremo donde quedaba claro o tipificaba una serie de delitos para las personas que en estos momentos están condenadas y que además hace que otras no quieran venir a España para no ser detenidas. Por tanto, el abrir esta parte del diálogo, es decir, convendría hacer una actualización de leyes o hacer una revisión de leyes, convendría hacer una armonización con la legislación europea, donde, bueno, pues resulta que España a la hora de tipificar delitos no lo tiene tan claro como lo pueden tener en nuestro marco comparado de la Unión Europea otros países, y donde efectivamente las condenas se aplican de manera exacerbada en comparación a cómo lo hacen otros países. Pero insisto, la situación es que esto no es normal. A mí lo que me parece interesante es que haya sido el presidente del gobierno el que ha dado el paso a decir a España: cualquier espacio de negociación que se dé, ya sea del gobierno, ya sea de los partidos políticos en el marco parlamentario o ya sea de modificaciones legales, está también esta línea en donde se va a debatir o se va a dialogar. Se podía haber callado. Podía haberlo tenido de tapadillo, podía haber hecho de que fuera desde Esquerra Republicana, por ejemplo, en la mesa de diálogo, la que lo pusiera encima de la mesa. Podía haber hecho que fuera el Partido Socialista o Unidas Podemos la que hubiera tomado la iniciativa de llevarlo adelante. A mí me parece, desde el punto de vista político, muy, voy a utilizar dos palabras, muy atrevido, ¿vale? Porque se está arriesgando mucho, evidentemente, a que se referencie contra él toda la oposición por esta iniciativa que quiere tomar, pero por otro lado me parece muy honesto si es verdad
que está dentro de todo ese conjunto de cosas que pueden estar revisadas en cualquier negociación que se haga, ya sea con Cataluña, ya sea en, ya sea en el Congreso de los Diputados o ya sea a nivel de partidos políticos. Luisma. A mí me gustaría verlo igual que lo ves tú, Javier, pero yo lo único que se me viene a la cabeza cuando escucho esto es que en ciernes hay unas elecciones catalanas y el PSOE/PSC quiere conseguir el gobierno catalán junto con ERC y está haciendo un pago, en este caso, por lo menos verbal, para conseguir votos o por lo menos para que no se le nieguen. Entonces, a mí me preocupa por muchas cosas. Primero, porque yo entiendo que la democracia funciona bien cuando todos los actores asumen las reglas del juego. Y a mí me da la impresión de que en las últimas décadas incluso no se han asumido las reglas del juego tal cual es el juego en Cataluña y en algunas otras regiones y también desde Madrid. Yo creo que todo lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años es romper las reglas del juego, con lo cual yo dudo de la democracia que se ha instaurado allí. Si realmente las dos partes estuviesen dispuestas a asumir las reglas del juego, la Constitución e incluso las formas, entonces yo no le vería no solamente no le vería, sino que creo que lo más elegante, lo más sincero, lo mejor para todos es que haya diálogo. Pero para que haya diálogo no puede haber chantaje. Para que haya diálogo no puede ocurrir que uno tenga por sálvase a la parte a los otros porque o bien por interés electoral o bien porque si no te dejo gobernar, pues tienes que hacer lo que yo diga. A mí me gustaría que hubiese diálogo de verdad, pero asumiendo todas las normas. ¿En qué crees que le va a beneficiar de cara a las elecciones en Cataluña al PSC el hecho de que Pedro Sánchez, ¿en qué crees que le va a beneficiar? Hay una parte de los votantes del PSC y del propio PSC que están más cerca de las posiciones independentistas, soberanistas que de las nacionalistas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está haciendo guiños continuos al votante del PSC, que en las elecciones catalanas antiguas muchos de ellos se fueron a votar, por ejemplo, a Ciudadanos, y de hecho Ciudadanos, recordamos, que fue el partido más votado. Y yo creo que en parte viendo que Ciudadanos ha tenido el descalabro que tiene y en parte viendo cómo está la situación con Juntos por Cataluña por un lado y ERC por el otro, peleándose entre ellos por la supremacía, yo creo que en el cálculo electoral, es decir, tenemos que sacar votos especialmente de Ciudadanos para el PSC. Esquerra ya se ocupará de lo suyo. Juntos por Cataluña, si nos aliamos con el ERC, no va a tener mucha más trascendencia, y entre eso y los comunes hacer el tripartito que están buscando. Pero suavizar la tipificación de los delitos y las condenas que le corresponden no va a beneficiar precisamente para que el votante de Ciudadanos vote al PSC. En todo caso lo apartaría del PSC. No estoy yo tan convencido. Porque se supone que el votante de Ciudadanos ha sido ante todo un votante pues por la unidad, constitucionalista, no nacionalista o no independentista. En cambio, como no sea, porque es que no termino de ver al votante del PSC manteniéndose en su voto o recuperando votos del PSC porque se suavice unos delitos, porque precisamente la posición del Partido Socialista en Cataluña, siendo un partido que considera que efectivamente se puede avanzar en la autonomía, en el grado de autonomía, pues no ha optado por la independencia. Y no ha optado no por miedo a sedición o a... Ni sino tampoco al contrario, por lo contrario, sino simplemente por una posición de consenso, ¿no? Una posición de participar en el estado de autonomía, ¿no? Yo creo que ahí el tema está en las expectativas. El Ciudadanos en su día, en las últimas elecciones catalanas, tenía expectativas de llegar al gobierno y yo creo que cuando hay expectativas el votante se siente más predispuesto a votar al partido porque piensa que su voto puede ser útil. Yo creo que eliminado ahora o reducido
luego cualquiera sabe lo que pasará, ¿no? Pero reducido el votante de Ciudadanos, las expectativas que hay ahora son las de un tripartito entre el PSC, los comunes y ERC. Entonces, las expectativas aumentan la probabilidad de que, en lugar de quedarme en casa haciendo que mi voto sea irrelevante, pues que mi voto pueda servir para algo. Es por donde yo creo que puede ir la cosa, ¿eh? Ahora, que esto tenga que ver o no con lo de el delito de rebelión y sedición, no lo sé hasta qué punto. Sí creo que es cierto que, desde mi punto de vista, hay que reformar los dos delitos, no para reducirlos, sino para adecuarlos a la realidad. Y en la realidad, cuando se pensó en esto, estábamos en plena transición y lo que había en mente de los legisladores era un golpe de Estado al uso, como fue, por ejemplo, el de Tejero. Y lo que se tenía en mente es que una rebelión, una sedición, sea por las armas. Y ahora eso no hace falta. No hace falta. Tú puedes hacer una sedición vía informática. Si tú te cargas los servidores del Banco de España, es que la has liado. Entonces, yo creo que sí que tienen que adaptarse estos delitos a las nuevas formas de hacer delincuencia que hay en España y en el mundo, ¿no? Y adaptarse a que a lo mejor una sedición no necesitas levantarte en armas, sino que lo puedes hacer de otra manera. Y tan grave me parece a mí, mucho más grave una sedición o un levantamiento por armas, obviamente, ¿no? Pero lo grave es el querernos separar. Lo grave es que estemos dispuestos, por Dios sabe qué idea peregrina, a romper lo que tanto tiempo lleva unido y tanto bien nos ha hecho a España. Entonces yo creo que por ahí sí que pueden ir las cosas, que no creo que vayan, es decir, lo que se dice es todo lo contrario, vamos a reducir penas para que haya... Muy bien, porque has puesto un ejemplo muy ilustrativo de por qué puede ser necesaria una modificación legal, que en condiciones normales sería lo lógico, pero claro, lo que decimos, ¿no? Estamos en un ambiente tan tenso en relación a Cataluña, con sentencias recientes donde sus líderes están condenados, otros están prófugos de la justicia por este tipo de delitos que se les imputa, que claro, pues evidentemente automáticamente te salta, ¿no? la sospecha de esto lo hacen como algo que le deben en el diálogo a Cataluña y no algo que es necesario que se haga en el conjunto. Pasa que yo sospecho que no sea una sospecha. Es decir, yo sospecho que realmente se haga por eso. Sí, yo lo tengo claro que va por ahí, ¿eh? Y a mí, ya vuelvo a repetir, me parece atrevido por el presidente y me parece honesto de su parte que lo haya sacado y haya dicho: de todas las cosas que vamos a hablar con Cataluña, una de las cosas con las que se va a hablar es de una revisión de lo que pueden ser los delitos de traición o de sedición. Perfecto. Claro, lo que pasa es que eso no lo tienes que hablar con Cataluña, eso lo tienes que hablar en... ¿Qué es lo que dice a continuación? Pero esto se tiene que hablar donde se aprueban las leyes, y tiene que ser en el Congreso de los Diputados. Ahora habrá que decidir si lo hace el Gobierno como iniciativa de ley, si lo hacen los partidos políticos, cada uno con su propuesta, o si establecen algún otro tipo de mecanismo. Bueno, señores... Yo no entiendo que en este país, ¿cuántos años? Habrá que hacer un día una picota de qué artículos de la Constitución de verdad que nos convengan, o digamos, nos interesa a la gente, se han cumplido los últimos 20 años, 30 años. Es que es muy gracioso. Nos sorprendería. Estamos diciendo, vamos a cumplir la Constitución. Lo de Cataluña es que está fuera de la Constitución. Lo que está fuera de toda la Constitución. Resulta que la Constitución no se cumple en muchas cosas. Y hoy, por ejemplo, una noticia que ha salido esta semana, la ONU nos ha vuelto a tirar de la oreja otra vez con el tema de la ley Mordaza en España. Eso cumple la Constitución. La ley Mordaza en España la cumple. Es que es muy fuerte, es que nos preocupan algunas cosas que yo creo que la gente no sabe. Es decir, hombre, que claro, según el valor que le queramos dar a la ONU, claro, eso es como todo, ¿no? Pero claro, es muy fuerte. Yo siempre he dicho, siempre dentro de la Constitución, ya vamos a ver la Constitución. Se han saltado por muchas partes. Por ejemplo, el permitir que yo, como extremeño que no conozco el valenciano, no me pueda presentar en igualdad de condiciones a una oposición. Perfecto. Eso debería ser inconstitucional. Y sin embargo en la otra dirección sí es. En la otra, eso rompe la igualdad y rompe la propia Constitución. Totalmente. Y se ha permitido. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre a nuestros picoteros su análisis. Gracias, Javier Segura, hasta la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Gracias, Miguel Ángel Herrera. Estamos aquí. Gracias, Luis Manuel Tobaja. A vosotros. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también en la nueva página web en televisionextremeña.com con todas las letras. Le vamos a invitar a que mañana de nuevo estén en nuestra sintonía. Tendremos una entrevista, no tendremos el programa normal. Mañana vamos a hablar del futuro político de Pedro Aseto. Tenemos una entrevista con él. Quédense. Buenas noches, hasta mañana.